3 y esta mañana vamos a meditar en estos dos capítulos, el 3 y el 4. Solamente vamos a leer algunas porciones de estos dos capítulos porque leer los dos pues sería muy extensa la lectura. Es un gozo verles a cada uno de ustedes esta mañana. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Amén. Hermanos, recordar la exhortación del capítulo 2 del domingo pasado, en el que nos habla en los primeros versículos que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nos invita a no descuidar esa salvación tan grande. Nos invita Hebreos capítulo 2 a no descuidar la salvación tan grande. Si nos ponemos a pensar, a indagar y revisar de manera muy detenida en la carta a los Hebreos, nos damos cuenta que un énfasis muy grande es la advertencia. Constantemente Hebreos nos va a estar advirtiendo. Si Cristo es superior, si Cristo es grande, nos advierte que tengamos cuidado. Y vamos, el domingo pasado hicimos una muy ligera conclusión cuando era preciso ocupar y dedicar más tiempo a esa advertencia, el no descuidar la salvación tan grande a través de Cristo. Y hoy en los capítulos 3 y 4 también nos está advirtiendo. Nos habla del peligro de eclipsar la gloria de Cristo, de eclipsar la supremacía de Cristo. Incluso el capítulo 12 de Hebreos nos advierte de no pisotear la sangre de Cristo. Entonces toda la carta es una mayúscula advertencia. Y mi propósito pastoral es que nos sirva esta serie como una advertencia de no descuidar la salvación que a Cristo le costó su sangre. En los videos que hemos estado viendo en las sesiones, en las lecciones de los días miércoles, en la serie titulada, estos libritos que estamos estudiando, titulado Unidos en el Evangelio, los videos han hecho una advertencia también. Somos infieles, y el video del miércoles pasado, somos impuros, somos rebeldes, y esta mañana en la escuela dominical, somos olvidadizos. Y Hebreos es precisamente eso. Nos habla del peligro de descuidar lo que en Cristo nos está siendo puesto frente a nosotros, como esa salvación tan grande. En los días en los que Jesús caminó sobre la tierra, los judíos, el pueblo judío, el liderazgo, inclusive los líderes religiosos judíos, manifestaban una profunda admiración y una profunda veneración hacia Moisés y hacia Abraham. Moisés es de quienes habla el 3 y de Josué el capítulo 4. Por eso esta mañana vamos a hablar acerca de la superioridad de Cristo sobre Moisés y sobre Josué. Entonces los líderes, sobre todo los líderes religiosos, tenían esta increíble admiración y veneración por Moisés. A Abraham lo consideraban su padre, el padre de la nación de Israel, y a Moisés su profeta. Y desde los púlpitos de las sinagogas, las figuras históricas y la ley eran exaltadas a tal punto que eclipsaban la revelación viva de Dios en Cristo. Los líderes hacían brillar más a los siervos del pasado en detrimento del plan de Dios en el presente de su contexto histórico. Pero los tiempos de hoy no son tan distintos de este contexto histórico del que les estoy hablando. En el tiempo de hoy el fenómeno
de admirar otras figuras se replica con frecuencia en la iglesia de hoy. Desviamos con mucha facilidad nuestra atención y admiración a predicadores elocuentes, a salmistas de moda, o a etiquetas denominacionales, o a tradiciones teológicas. Y ninguna tradición eclesiástica puede ocupar el lugar central que le pertenece a Cristo. El compromiso de nuestra plataforma, de nuestro púlpito, es uno solo: que Cristo brille. Amén. Que Cristo brille. Y hoy, junto con ustedes y yo, vamos a abrir la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 3, y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor, y vamos a leer los primeros 6 versículos de Hebreos 3. Hebreos 3, del 1 al 6, la palabra nos dice lo siguiente: por tanto, hermanos, lea junto conmigo, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así puestos de pie vamos a orar. Padre Celestial, tú eres el Dios Santo, eterno, vivo. Señor, en esta mañana nos acercamos ante tu presencia y reconocemos la superioridad de tu Hijo Jesucristo. Oramos, Señor, que estas palabras de mi boca, que salgan de mi boca, y la meditación de nuestros corazones te sean gratas delante de ti. Te pedimos, Señor, que descorras, que quites, que remuevas todo aquello que nos estorba para admirar a Cristo, para recibir tu palabra. Remueve de nosotros cualquier distracción, Señor. Permite que hoy no brille ningún hombre. Escóndeme detrás de Cristo. Permite, Señor, que esta mañana no brille ningún predicador ni ninguna etiqueta teológica. Que solo Cristo sea exaltado desde este púlpito. Oramos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en nuestros corazones, en nuestras almas, y transforme nuestra vida y nos conceda reflejar esa reforma personal en nuestra vida, en nuestro vivir, en nuestro andar diario. Oramos pidiéndote todo esto en el soberano y maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El pasaje que acabamos de leer, Hebreos 3 del 1 al 6, nos invita a fijar nuestra mente, a fijar nuestra atención, a fijar nuestros ojos espirituales, a sostener nuestra fidelidad en Cristo, a Cristo, porque Él no es un siervo dentro de la estructura, sino el Hijo, dueño, soberano de la casa. Y así pasamos a nuestro primer punto, de que Jesús es a quien debemos considerar y a quien debemos serle fieles. Es a Cristo a quien debemos de considerar
y a quién debemos ser fieles. El autor de Hebreo nos presenta esta superioridad a través de dos mandatos directos que observamos claramente en los versículos del 1 al 6. Es considerar a Cristo y es ser fiel a Cristo. El versículo 1 comienza con un imperativo: considerad a Cristo. Y esta palabra que traduce considerar en el griego significa fijar nuestra mente, o sea, fijar nuestro pensamiento en Cristo, discernir a profundidad, a fondo. No es una mirada superficial, es una rendición intelectual, es una rendición espiritual. Fijar la mente quiere decir que el centro de nuestro intelecto, el centro de nuestros pensamientos debe ser Cristo. Debemos considerarlo, el pasaje dice, como apóstol, considerarlo como apóstol, porque Él es el enviado definitivo de Dios, el Padre, hacia nosotros. Dios envió a Jesucristo, Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos. Él es el apóstol quien Dios definitivamente envió para buscarnos y salvarnos. Pero Él es también el sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Es nuestro representante definitivo delante de Dios. Él es el único mediador. En 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El único medio, el único que intercede, el único que está entre Dios y los hombres, de acuerdo a la palabra de Dios, es Jesús. 1 Timoteo lo dice explícitamente, Hebreos lo dice implícitamente. Implícitamente es decir, lo implica. Entonces a lo largo de las Escrituras es claro que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. También nos invita a considerar a Cristo, a fijar nuestra mente en Cristo, porque dice los pasajes que leímos del 1 al 6, que Él es el dueño de la casa y Él está sobre la casa. Estar sobre la casa es una designación de autoridad. Y pone el ejemplo de Moisés, que Moisés fue siervo fiel en la casa. Pero Jesús es el constructor, ese es el que edifica la casa. Moisés representaba, como les decía hace unos minutos, la máxima autoridad humana bajo el antiguo pacto para el pueblo de Israel, para los líderes religiosos, pero Moisés sirvió como administrador de confianza en la casa de Dios, ejecutando las órdenes, pero sin tener derecho de propiedad. Su labor fue profética, fue servir como sombra y preparación de lo que vendría. Pero Cristo, en cambio, ejerce su fidelidad sobre la casa. Hebreos 3 del 1 al 6 lo dice claramente, dice Moisés en la casa, Jesús sobre la casa. Entonces estos términos no deben de pasarse por alto. No debe de hacerse una lectura bíblica no debe hacerse a la ligera, porque en y sobre ya dice mucho. Ya significa algo muy diferente, estar en la casa que estar sobre la casa. Esto implica pues autoridad total porque Jesús es el Hijo y heredero y dueño legítimo. Pero también Hebreos 3 del 1 al 6 no solamente nos invita a considerar a Cristo, nos invita a ser fieles a Cristo también. El versículo 6 da un giro profundo y nos conecta directamente con el texto cuando dice la cual, hablando de la casa, dice la cual, porque hasta ahorita vemos la casa y nos imaginamos una casa física o un templo físico. Pero el giro que nos da, el giro profundo que nos da Hebreos 3:6,
es que nos dice que la casa somos nosotros. Que la casa eres tú, hermano, hermana. El texto no dice que seremos la casa, dice que ya somos la casa. Entonces Hebreos nos está diciendo que somos la casa. Los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, no somos un templo de piedras, de materiales de construcción físicos, no somos una nación geopolítica, somos la comunidad viva donde habita Dios. Primero Corintios 3:16 nos dice a manera de pregunta, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu mora en vosotros? Cualquiera pues que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces, lo que en el Antiguo Testamento era físico, en el Nuevo Testamento aplica espiritualmente. Nosotros somos ahora la casa de Dios, somos templo del Espíritu de Dios. El autor de Hebreos nos llama también a retener dos cosas fundamentales si realmente somos o en relación de ser realmente la casa de Dios. Hay una advertencia. Dice, vosotros sois la casa de Dios, pero más bien no es advertencia, es una condición. Dice, vosotros sois la casa si retenéis la confianza. Y lo dice en el versículo 6 y lo dice en el versículo 14 de Hebreos 3. Vuelve a repetir, si retenéis firme la confianza. Versículo 6, eres casa de Dios solamente si retienes firme la confianza hasta el final. El versículo 14 del 3 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra confianza. Pero el autor de Hebreos no usa la palabra fe, usa la palabra, por lo menos en estos capítulos, la palabra confianza. Y son palabras distintas a fe. Fe es la palabra griega pistis, mientras que en el versículo 6 la palabra confianza es parresía. Parresía significa denuedo, valor, libertad de hablar abiertamente. Es la audacia de confesar a Cristo sin temor ante las crisis y las persecuciones. Los cristianos hebreos en este tiempo estaban temerosos por causa de la persecución. El imperio romano y los líderes religiosos del judaísmo los perseguían. Entonces ellos querían sostener la ley, querían volver a Moisés, admiraban a Moisés, querían quedarse anclados en Moisés y en la ley para librarse de la persecución del judaísmo. Pero por eso usa la palabra parresía, o sea, hay que tener confianza. En otras palabras, confiesa a Cristo sin temor ante las crisis o inclusive ante la persecución. Pero en el versículo 14 no usa parresía, usa otra palabra. Y aquí es donde viene lo curioso, lo interesante. Usa la palabra hipóstasis. Y se acuerdan que en el capítulo 1, la palabra hipóstasis es la palabra que se usa para hablar de la igualdad y la sustancia, que son de la misma sustancia Cristo y el Padre. Para definir que ambos son de la misma sustancia, la palabra que traduce sustancia es hipóstasis. Pero aquí en el versículo 14 de Hebreos 3, confianza, la palabra que traduce confianza es hipóstasis. Repite pues la misma advertencia de mantener la firmeza, pero usando la palabra hipóstasis. Esta, como les decía, es la misma que está allá en el capítulo 1 para decir que Jesús es de la misma sustancia y esencia del Padre. ¿Qué significa esto? Que podemos ser igual a Dios, que podemos ser de la misma sustancia con Dios, que podemos ser diositos, diosesitos en potencia. No, eso no significa. Esto más bien significa que nuestra permanencia en la casa
no es la de un siervo externo como lo fue Moisés, que solo cumplía con las reglas del edificio. Porque Moisés, a diferencia de nosotros, estaba en una casa física, en un templo físico, sirvió en un tabernáculo físico. Pero usted y yo somos la casa de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros, por eso usa hipóstasis. Es una unión espiritual y de sustancia con nuestro Creador. Si Cristo mora en nosotros, eso es una relación profunda. En esa relación profunda en la que usted y yo somos una nueva criatura. Por consecuencia, si la sustancia de Cristo habita en ti, el mundo no debe de ver tus títulos ni tus tradiciones, el mundo debe de ver a Cristo en ti. El mundo debe ver a Cristo en mí. Pero no olvidemos el condicional, la condición de permanencia. El uso del condicional es si retenemos. Si pues retenemos firme, es una advertencia directa. Nuestra perseverancia, nuestra fidelidad inquebrantable hasta el fin no es el medio para ganar la salvación, sino evidencia pública de que realmente somos la casa de Dios, de que realmente somos fieles a Cristo. Ahora, para concluir el punto 1, considerar y ser fiel a Cristo, considerar a Cristo y ser fiel a Cristo, nos está diciendo también que hay que evitar lo opuesto a considerar, lo opuesto a ser fiel. ¿Qué sería eso? Pues sería el pecado de la omisión. Aquí es donde viene el pecado de la omisión, descuidar, omitir o negligir a Cristo. Y omitir, descuidar a Cristo, negligir a Cristo, hacer a un lado a Cristo, olvidar a Cristo, ignorar a Cristo, darle poca o cero importancia a Cristo, aplica en estos dos aspectos de considerar y ser fiel a Cristo. Si considerar a Cristo es un ejercicio mental, fijar nuestra mente, es un ejercicio intelectual, omitir a Cristo, entonces significa quitar la mirada de Él para ponerla en otras cosas. Los hebreos querían y veían a Moisés intelectualmente y querían volver a Moisés y a la ley para evitar la persecución. El peligro de dejar de considerar a Cristo como el constructor superior es rebajarlo al nivel de un simple profeta humano o de un líder eclesiástico como lo fue Moisés para los judíos. Descuidar esta verdad teológica nos lleva a perder de vista la grandeza de nuestra salvación. Como Hebreos 2 dice, que no descuidemos tan grande salvación que nos ha sido dada a través de Cristo. Si tuviéramos que elegir dónde resuena con mayor fuerza esta advertencia de no descuidar, o esta advertencia de la que intuimos de no descuidar, ¿dónde encaja mejor? ¿En el ejercicio intelectual o en el ejercicio práctico? ¿En considerar o ser fiel a Cristo? Creo que encaja directamente en ser fiel a Cristo. ¿Por qué? Porque la negligir a Cristo es el primer paso a lo que a continuación nos dice el versículo 7. El versículo 7 al 12 nos dice, no endurezcáis vuestro corazón. Y negligir a Cristo, descuidar a Cristo es el primer paso para endurecer nuestro corazón. Omitimos considerar a Cristo en la mente, luego omitimos la fidelidad. Si dejamos de considerar a Cristo, lo estamos omitiendo intelectualmente.
Y eso nos va a llevar a omitir la fidelidad a Cristo, a hacer a un lado el caminar con Cristo. Ese es un error de conducta. Ya no es un error intelectual, pero el error intelectual me llevó a un error de conducta. Este pasaje pues conecta con los versículos siguientes, del 3 al 17. No endurezcáis vuestros corazones, advirtiendo que no haya entre vosotros también, en los siguientes versículos, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí es donde les voy a invitar a ponerse de pie nuevamente conmigo para que leamos juntos Hebreos 3 del 12 al 15. Hebreos 3 del 12 al 15. Y dice así, lea conmigo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Aquí pasamos al punto 2 de nuestro bosquejo esta mañana. El punto 2 de nuestro bosquejo es: cuidemos nuestro corazón. La superioridad de Cristo exige una vigilancia extrema de nuestro corazón, porque la negligencia intelectual y la negligencia práctica destruyen nuestra firmeza y nos apartan de la presencia del Dios vivo. La negligencia aquí no es un error de pensamiento, sino una falta de resistencia práctica. Negligir a Cristo es el enemigo directo de la firmeza. Es dejarse llevar por la corriente del mundo. Omitir ser fiel a Cristo resulta en el desmoronamiento espiritual y demuestra que uno no está permaneciendo como parte viva de la casa de Dios, de ser casa de Dios. Y en los versículos 8, 10 y 11 y 15, el 8 nos dice lo siguiente: no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Versículos 10 y 11, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 15, nos saltamos al 15, dice, entre tanto se dice, si oyeres hoy, no dice si oíste ayer, dice si oyeres hoy. Aquí estamos hoy, hermanos. Junio 7. Hoy, 7 de junio del 2026, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como lo hizo Israel en el día de la provocación allá en el desierto. Y Dios los abandonó a vagar 40 años en el desierto como consecuencia. Y no solamente a vagar, sino a morir en el desierto 40 años y no entrar a la tierra prometida. Los únicos que habrían de entrar a la tierra prometida iban a ser sus hijos. Pero toda esa generación pereció en el desierto por provocar a Dios, por negligir a Dios, por omitir a Dios. Entonces Hebreos está trayéndolo a Cristo. Dice, no neglijas a Cristo, no omitas a Cristo, porque entonces no entrarás en el reposo. Y aquí reposo es una palabra que simboliza la herencia eterna, la salvación, la vida eterna. Cuando la omisión práctica se tolera, el corazón se endurece. Es bien fácil para el ser humano acostumbrarse a negligir a Cristo. Es bien fácil para el ser humano acostumbrarse a no leer la palabra, a no escuchar, a no asistir. Incluso los cristianos que dejan de asistir, que dejan de involucrarse
por cualquier razón válida o por cualquier excusa, es un paso peligroso para comenzar con el endurecimiento del corazón. Después el endurecimiento del corazón se empieza a ver con muchas quejas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo aquello? ¿Y por qué lo otro? Y comienza un camino al endurecimiento. El texto de Hebreos nos muestra que las terribles consecuencias de negligir a Cristo nos lleva a una ceguera espiritual como la que sufrió Israel, esa generación del Éxodo. Provoca la indignación divina. Negligir a Cristo, negligir la casa, no ser fiel en la casa de Dios, provoca la indignación de Dios. Pues lo leemos ahí en los versículos del 9 al 10, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté. Provoca la indignación divina. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación. El endurecimiento no es un desliz pasivo. No es que no pasa nada. Sí pasa algo grave, algo serio. Es una afrenta directa que despierta el desagrado de Dios. Produce también un extravío y ceguera espiritual continua. Los versículos del 9 al 10 dice que siempre andan vagando y se vuelve incapaz de discernir. A pesar de ver los milagros que Dios hizo por 40 años, abrió el mar rojo, les dio agua de la roca, hizo infinidad de maravillas, de portentos, de prodigios, y aún así ellos endurecieron sus corazones y el resultado fue vagar 40 años en el desierto. Su dureza de corazón les impidió conocer los caminos de Dios. Ahora, no solamente el endurecer nuestro corazón provoca la indignación divina y produce un extravío y ceguera espiritual continuas, pero también, peor aún, hermanos, por eso decimos que Hebreos, toda la carta de los Hebreos es una mayúscula advertencia, conlleva a la pérdida del reposo. La consecuencia más tajante de Dios en su palabra es: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Como dicen los americanos, ouch. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuidado con hacer enojar a Dios. ¿Cómo podemos hacer enojar a Dios? Negligiendo a Cristo, endureciendo nuestros corazones. La dureza de nuestro corazón edifica una barrera definitiva que nos excluye de la paz y de las promesas que Dios ya preparó. Por eso allá, ya casi terminando, ya casi concluyendo la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12 dice: ay de aquel que pisoteare la sangre del sacrificio, porque ya no hay más sacrificio que se puede hacer, sino una horrenda expectación de juicio. También lo dice Pablo en sus epístolas. La incredulidad es el resultado final de un corazón que omitió cuidar su comunión con Cristo. Endurecer nuestro corazón. Ahora también nos dice en los versículos, aquí vamos a los versículos 12 al 13. 12 al 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y luego los versículos 16 al 19 nos dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
Entonces aquí la segunda advertencia es, la primera es no endurecer nuestro corazón, la segunda advertencia es evitar la maldad y la incredulidad para no apartarnos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque la maldad y la incredulidad corta la relación con el Dios vivo, santo y soberano. La incredulidad, hermanos, no es, como dijo R.C. Sproul, la incredulidad no es una duda intelectual. El versículo 12 la define como una fuerza de la voluntad para apartarse del Dios vivo. Es una clara rebelión que rompe la comunión con la fuente de vida, que es Dios. La maldad y la incredulidad del corazón también opera mediante el engaño. Dice ahí en el versículo 13, nos dice lo siguiente: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, el pecado opera mediante el engaño. ¿Qué es el engaño? Pues que el pecado se presenta como algo necesario para nosotros. Es que necesito esto, si no me muero de hambre. Entonces, el pecado opera a través del engaño para apartarnos del Dios vivo. Se disfraza, el cual se disfraza o disfraza la desobediencia. La disfraza por la conveniencia. El pecado disfraza la desobediencia como conveniencia. El pecado disfraza la desobediencia como responsabilidad laboral. Así es como opera el pecado. Opera a través del engaño, insensibilizando gradualmente la conciencia hasta que nuestro corazón se endurece. La maldad y la incredulidad destruye la vida en el desierto. Eso pasó con Israel, versículos 16 al 17. A manera de pregunta, ¿quiénes fueron los que cayeron en el desierto? ¿No fueron los que desobedecieron? Quienes oyeron y provocaron a Dios terminaron con sus cuerpos caídos en el desierto. La incredulidad transforma un viaje de bendición o que debía haber sido de bendición para Israel, convirtió ese viaje en un cementerio de promesas desperdiciadas. El veredicto del autor es categórico y veremos, dice, que no pudieron entrar en el reposo por causa de su incredulidad. No fue el desierto, no fueron los enemigos, sino su falta de fe lo que selló su fracaso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Dice, más bien exhortaos los unos a los otros. Exhórtense los unos a los otros. El versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces nos invita a animarnos los unos a los otros para ser firmes hasta el fin. La solución divina contra el pecado, contra el endurecimiento, contra el pecado de la omisión, que es descuidar a Cristo, en vez de considerarlo, en vez de serle fiel, o el pecado de endurecer nuestros corazones, o el pecado de la incredulidad. Ante esas cosas dice, anímense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros. Esa es la solución divina contra el pecado de la omisión y la incredulidad, es una vida en comunidad. Cuando no tenemos comunión con el pueblo de Dios, es una señal de que no hay comunión con Dios. Esa es la señal. Si no hay comunión con el pueblo de Dios, es que no hay comunión con Dios. Y es en la comunión del pueblo de Dios, la exhortación divina no es necesariamente júntate con los que saben, es júntate con los hermanos en la fe. Ten comunión con el pueblo de Dios, ten comunión con el pueblo de Cristo, ten comunión con la iglesia. ¿Cuándo? Hoy. Dice, la urgencia implícita es hoy, es el hoy. Debemos exhortarnos cada día, entre tanto que se dice hoy.
postergar la exhortación comunitaria abre puertas, abre ventanas a la solución a la seducción del pecado. La fe, hermanos, no es un esfuerzo individual. Si se dice por ahí, incluso en el mundo se dice que el ser humano está hecho para vivir en sociedad. También, hermanos, la fe no es solamente un esfuerzo individual. La vida espiritual requiere un soporte mutuo, exhortándonos los unos a los otros. Nadie es inmune de manera aislada. La comunidad es la que hace ese contrapeso divino cuando el enfriamiento comienza a ocurrir en nuestras vidas. Confirma nuestra verdadera participación con Cristo, porque somos hechos participantes de Cristo, nos dice el versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal, el 6 dice, porque somos casa de Dios si retenemos la confianza, si no nos avergonzamos de confesar a Cristo. Y el 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que te retengamos firme la confianza, la hipóstasis, con tal de que tengamos esa relación de Cristo en nosotros. La perseverancia es el indicador inequívoco de que la sustancia, la hipóstasis de Cristo habita en nosotros. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir al Señor que bendiga nuestras vidas en esta semana y que sea Él sosteniendo nuestros corazones para que no descuidemos a Cristo, para que no endurezcamos nuestro corazón. Te pedimos, Señor, perdón por cada momento en nuestras vidas en el que te hemos negligido, porque ninguno de nosotros está exento de haber cometido el pecado de la omisión. Todos te hemos omitido de muchas formas, de muchas maneras. Perdónanos, Señor, por el pecado de la incredulidad, donde muchas veces hemos permitido que otras figuras o tradiciones o inclusive ocupaciones tomen el lugar, tu lugar central, el lugar que te corresponde, Señor.